semana fueron anunciadas por cuarta vez en 5 meses nuevas alzas en los precios de los alimentos y los combustibles, lo que originó la inmediata respuesta de maestros y trabajadores estatales, quienes se encuentran en huelga desde hace 3 semanas por mejoras salariales. El ministro de Economía anunció además que habrá otros 4 ajustes entre los meses de febrero y mayo. Estamos seguros que conociendo las reglas de juego, las expectativas, la especulación y el acaparamiento se reducirán significativamente. Pero en los mercados sigue la escasez de los alimentos básicos. Estas madres de familia, desesperadas porque hacían cola desde las 5 de la mañana y no se les atendía, rompieron las puertas de este supermercado estatal. Nos hemos visto en la necesidad de hacer este saqueo. Reconocemos que hemos hecho mal, pero el pueblo necesita. Hoy día sabemos que todo ha amanecido con nuevo precio, entonces esperanzadas en que nos... Pero no es solo la especulación. La escasez de arroz y maíz, productos subsidiados de consumo popular, es acentuada por la huelga que hace 10 días iniciaron los agricultores de 3 departamentos selváticos. Ellos reclaman que se les pague las deudas que el gobierno les tiene desde hace 4 meses. Y eso ha obligado a que el campesinado resuelva no sembrar maíz, no sembrar arroz y se dedique a otras actividades, como por ejemplo el sembrío de la coca, ¿no? Que es un problema que... Muchos seguirán el camino de la siembra de coca y otros simplemente dejarán el campo, poniendo en riesgo el abastecimiento de las ciudades. Quien obtiene provecho de esta situación es la guerrilla de Sendero Luminoso, que estaría interesada en propiciar la escasez de los alimentos que ingresan a Lima por esta única vía desde la Sierra Central. Para ello intentan obligar a los campesinos a cultivar solo para el autoconsumo. En este afán por controlar el campo, los subversivos mataron esta semana a 29 campesinos. Mientras tanto, en Lima, la Dirección contra el Terrorismo de este país desactivó un comando subversivo integrado por 3 hombres y 2 mujeres. A pesar de estas capturas, la violencia política en el Perú sigue aumentando. En lo que va del año han muerto 199 personas, producto de las acciones rebeldes y contrainsurgentes. En Lima, Perú, María Luisa Martínez, Univisión. Esta semana el gobierno del Perú subió el precio de la gasolina y de los alimentos básicos por tercera vez en el año en un promedio de 23%. La devaluación de la moneda peruana ha llegado a tal punto que el billete de mayor denominación, el de 5.000 intis, equivale apenas a $3. En esta pequeña calle del centro de Lima, las monedas se venden por kilo porque ya no tienen aceptación en las transacciones comerciales y se usan en la confección de artesanías. En las máquinas registradoras y calculadoras, la cantidad de ceros ocasionan problemas en la contabilidad. Y en los bancos, la gente se ve obligada a cambiar las billeteras por bolsas para cargar los abultados fajos de dinero. Las medidas de ajuste que viene aplicando el actual ministro de Economía para intentar restablecer las relaciones entre el Perú y los organismos internacionales de crédito, en opinión de muchos, no han dado resultados. Y el esfuerzo desde el punto de vista técnico se está dando. No es tan fácil corregir los desequilibrios a los que hemos llegado y que no son solamente coyunturales, sino fundamentalmente estructurales. La tensión en las calles y la delincuencia aumentan. Este ha sido el verano con mayor número de huelgas y protestas callejeras en la historia del Perú. La recesión en curso es la más alta de los últimos 40 años. Estos trabajadores protestan por la paralización de las obras de construcción. Los sueldos mínimos de trabajadores como ellos apenas alcanzan los $40 mensuales. Según el conservador exministro de Economía, la solución sería la renuncia del presidente García. El presidente García dice que no hay que ir al fondo y manda a los ministros al fondo. No hay que ir al BID y manda a los ministros al BID. Entonces hay una especie de juego, entonces nadie sabe para dónde está, ¿no? Y depende como amanezca el día, declaran, ¿no? A favor del BID o en contra del BID, a favor del fondo o en contra del fondo, no. De la crisis y los desaciertos del gobierno sacan partido la oposición de Izquierda Unida y del conservador Frente Democrático encabezado por el escritor Mario Vargas Llosa. La pugna por la sucesión ya iniciada no está aún clara. El año que le queda al gobierno del presidente García puede tener divisiones y reacomodos imprevisibles. Mientras tanto, aunque la guerrilla de Sendero Luminoso no está ganando la guerra que ya le ha costado 13.000 muertos al Perú, en opinión de los expertos, controla 1/3 de las zonas rurales y estaría avanzando en su objetivo de impedir la realización de las elecciones. En Lima, Perú, María Luisa Martínez, Univisión. El Perú atraviesa una grave crisis. Falta aún una política antisubversiva clara para enfrentar a Sendero Luminoso. En lo económico, el crecimiento se ha detenido por la falta de reinversión de los empresarios nacionales y por la falta de créditos internacionales.
En su contundente mensaje de hoy, el presidente afrontó estos problemas. Reinstauró las autoridades civiles en las zonas de emergencia, disminuyendo el poder de los militares. Levantó el toque de queda en Lima y anunció el próximo levantamiento del estado de emergencia en Ayacucho. Y en lo que se considera un giro a la izquierda, anunció la estatización de la banca privada, el cierre de las casas de cambio de moneda extranjera y fuertes sanciones para el mercado callejero. Medidas que sin duda lo enfrentarán a los grandes grupos de poder económico. Las reacciones se verán en los próximos días. Después de su radical mensaje a la nación del día de ayer, el presidente García se dio el tiempo de hablar hora y media más desde el balcón de Palacio de Gobierno. Ahora sí siento que estamos haciendo una revolución. Ahora sí siento que estamos luchando por la justicia. Ahora sí siento que hacemos una transformación. Mientras, en círculos políticos se comentaba con asombro la sorpresiva estatización de 10 bancos, 15 compañías de seguro y 5 financieras, así como el cierre definitivo de todas las casas de cambio de moneda extranjera. Anoche García, ante un mitin partidario, cómodo en su papel protagónico, cantó el himno y levantó la bandera aprista. Estatización con participación. A 10 días del anuncio de la estatización de la banca privada, la situación aquí sigue siendo incierta. Las comisiones interventoras nombradas por el gobierno fueron declaradas ilegales por el Poder Judicial. Los banqueros, pues, volvieron a sus bancos en medio de ruidosas muestras de apoyo. El gobierno, sin embargo, desconoció el fallo y apeló. Así, cada banco tiene ahora 2 direcciones paralelas. Se espera la decisión final del Poder Judicial que terminará con las confusiones. Los propietarios siguen dispuestos a dar la batalla. Ayer se inició en la Cámara de Diputados el debate sobre la ley de estatización y hoy ese debate se llevó a la calle. Numerosos grupos de manifestantes a favor y en contra marcharon por las calles de Lima enfrentándose con la policía. Las opiniones están profundamente divididas. Hay quienes están por la estatización, pero contra el gobierno, entre ellos la izquierdista Federación de Empleados Bancarios. La izquierda marxista, cogida de sorpresa, apoya con reparos, y el gobierno ha convocado a una manifestación de apoyo para el viernes. En todo caso, la violencia de las reacciones parece indicar que estas escenas se repetirán durante varios días. ¿Qué pasa? A ver, ven acá pues. En una accidentada sesión y después de 2 meses de debate parlamentario, finalmente se aprobó la ley que estatiza los bancos, financieras y compañías de seguros. La revisión en la Cámara de Diputados duró apenas 12 horas, pero esta ley, quizás la más polémica de los últimos tiempos, se debatió durante una semana en la Cámara de Diputados y más de un mes en la de Senadores. La discusión llegó a extremos. Señores diputados, diputado Aureo Segarra. Diputado, Reglamento Interior de la Cámara Legislativa. Se va a consultar el pedido del señor César. Finalmente, ayer por la mañana, después del debate nocturno, la ley se aprobó contra viento y marea de un ruidoso carpetazo. Y tramitarlo sin esperar la sanción del acta. Los señores diputados que así lo acuerden, se terminará de pesarlo. Lo que esté en contra acordado, se levanta la sesión. Los banqueros se alistan para resistir. Todos ellos han presentado recursos de amparo que han sido aceptados por el Poder Judicial. La nueva ley, sin embargo, modifica estos recursos y permite que el gobierno se haga cargo de los bancos antes del pago del justiprecio. Francisco Pardo Mesones, presidente de la Asociación de Bancos y presidente del Banco Mercantil, duerme desde hace varias noches en sus oficinas, de las cuales asegura solo lo sacarán por la fuerza. Mientras esté este gobierno, no creo que haya ningún tipo de inversión privada en el país. Esto es lamentable. Pero aquí se ha perdido la credibilidad en el gobierno peruano. La resistencia física de los banqueros parece inútil. La ley quedó aprobada en el Congreso y solo falta la firma del presidente García. A los banqueros, pues, solo les queda la resistencia legal y una velada resistencia económica. Recién en los próximos meses se sabrá lo que la falta de inversión privada y la falta de líneas de crédito extranjeras significarán para la economía de este país. Los 2 bancos privados más grandes del Perú, el Crédito y el Vice, cumplieron hoy su segundo día de feriado bancario obligatorio dispuesto por el gobierno. El motivo, el anuncio de la venta de las acciones de los propietarios del Banco de Crédito a sus empleados, maniobra que mantendría el banco en manos privadas.
Sin embargo, el gobierno reaccionó con fuerza, declaró ilegal la venta, decretó el feriado bancario y rodeó los bancos de policías. Poco después, el Poder Judicial se enfrentó al Ejecutivo, declaró que el cierre es ilegal y ordenó que se abran las puertas de los bancos. El enfrentamiento entre los dos poderes se presenta serio. Hoy, sin embargo, la presión policial aumentó. La zona entera fue acordonada y los periodistas, a quienes se nos impidió el acceso a la zona, fuimos constantemente agredidos. Las comisiones interventoras nombradas por el gobierno para reemplazar a los directorios de los bancos estatizados se encuentran reunidas con el ministro de Economía, Gustavo Saberbein. La toma podría producirse en cualquier momento. El enfrentamiento con el Poder Judicial, sin embargo, todavía no ha sido resuelto. Después de 2 meses de discusión en el Congreso, después de casi 40 mítines presidenciales y varios de la oposición, y después de unos 24 recursos de amparo, la ley de estatización continúa sin poder aplicarse. Con la bolsa de valores cerrada y algunos bancos en feriado bancario, el sistema financiero del país se encuentra por el momento virtualmente paralizado. La crisis política que planteó la posibilidad de un golpe militar en el Perú esta semana se habría resuelto, con la permanencia del presidente Alan García en el poder, pero en un total aislamiento, incluso dentro de su propio partido. Solo, presenciando el cambio de guardia en Palacio de Gobierno, se ha visto obligado a retroceder, abandonando su principal bandera, la lucha con el Fondo Monetario Internacional por la limitación en el pago de la deuda externa. Esta calle, mercado negro del dólar, se manifiesta uno de los fracasos del plan económico aplicado por el gobierno, la dolarización de la economía. Aquí la moneda sube y baja 200 intis en cuestión de horas. Quiero ratificar mi confianza en el pueblo peruano, que comprende cuán necesario era hacer una corrección severa en la economía para evitar mayores problemas en el futuro. Ello obligó al ministro de Economía a dirigir un mensaje al país anunciando el descongelamiento de los precios, excepto por 40 productos básicos, así como su asistencia a la reunión del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en Berlín. En Palacio de Gobierno, sin embargo, no se quiere admitir abiertamente la renegociación con el Fondo Monetario Internacional. Los analistas consideran que existe una aceptación implícita al plan propuesto por los Estados Unidos para que países como el Perú puedan regularizar sus relaciones con este organismo. Estos anuncios fueron hechos en un clima de redoblada vigilancia policial y militar. Esta es la cola de la Oficina de Migraciones. Se calcula que cada mes entre 6.000 y 7.000 personas abandonan el Perú. Desde 1985, cuando asumió el gobierno el presidente Alan García, han salido 110.000 peruanos, 45.000 de los cuales estarían en los Estados Unidos. Muchos de ellos, jóvenes profesionales y estudiantes, a quienes la crisis económica no les augura futuro alguno. Para el expresidente del Banco Central de Reserva, poco o nada conseguirá el Perú con este viaje. Visitará también al Banco Mundial. El Perú tiene un retraso de 400 millones y tampoco puede ponerse al día, este banco tampoco nos puede prestar, y probablemente visitará al Fondo Monetario Internacional, donde el Perú le debe 700 millones y tampoco puede ponerse al día y no es posible hacer ninguna operación con él. Entonces, digamos, es una visita de buenas maneras y de relación. Más de 8 ministerios y otras oficinas públicas se encuentran paralizadas, pero no son solo las empresas del Estado las que tienen problemas. Los sindicatos de muchas empresas privadas, como el de esta Universidad de Medicina, empiezan a exigir sueldos indexados a la inflación. Por esta razón, estos trabajadores se han declarado en huelga de hambre. Ya no podemos más, la situación económica del país nos está matando, ¿no? Para todos ellos, y con mayor razón para los que ganan el sueldo mínimo de $15, ir al mercado es un reto. ¿Cómo lograr que el sueldo alcance hasta fin de mes? Los precios se han disparado. Esta leche enlatada aumentó 5 veces su precio en un año. Por eso, la gente de menores recursos amanece haciendo colas para adquirir la leche en polvo subsidiada que distribuye el gobierno, aunque no por mucho tiempo, porque este y otros subsidios serán eliminados en los próximos meses. Todo esto sucede en un país con más de 1.600% de inflación al año, que podría convertirse, según los observadores, en una hiperinflación, una deuda externa de 16.000 millones de dólares y reservas netas internacionales negativas de menos 300 millones de dólares. Cifras alarmantes que habrían obligado al gobierno del presidente Alan García a deponer una actitud de enfrentamiento con el Fondo Monetario Internacional.
En un ambiente de convulsión, de disturbios callejeros, la crisis política en el Perú se complica aún más con la ola de violencia desatada por el grupo guerrillero Sendero Luminoso y las bandas paramilitares, que en lo que va del año han causado no menos de 70 muertos. 42.890. 42.000. ¿Y cuánto estaba anteriormente? 11.648. De 11.000 a 40.000. El criticado ministro de Economía, para intentar levantar su imagen, salió a los comercios a enfrentar personalmente a aquellos que elevan injustificadamente sus precios, a los que esconden los alimentos básicos, y recorrió las casas de cambio de moneda extranjera buscando frenar la incontenible alza del dólar norteamericano. Lo que debo decir, lo reitero aquí, es que el Perú tiene 1.400 millones de dólares en activos totales, que tenemos reservas suficientes, que tenemos 300 millones de dólares mensuales en exportaciones, que significan ingreso de divisas, y que no tiene por qué haber estas presiones especulativas. Pero no lo consiguió. En las calles, el dólar del mercado negro sigue subiendo. Terminada la fiebre electoral de las últimas semanas, la crisis económica resurge y junto con la violencia se convierten en los problemas que ponen en riesgo la estabilidad del país en los 8 meses de gobierno que le quedan al presidente Alan García. El agua, que debería servir para calmar la sed, está sirviendo más bien para caldear el ánimo de la gente. Decimos que con estos sueldos nuestro pueblo no puede vivir y por eso es que salimos a las calles y por eso es que nos movilizamos y por eso es que preparamos permanentemente la huelga general de todo el pueblo. Una marcha que fue convocada por la falta de agua terminó siendo una protesta masiva en contra del gobierno. Analistas y políticos hablan de la posible quiebra del Estado peruano en vísperas de las elecciones generales, cuando el clima de violencia callejera y de huelgas es constante en lo que va del año. ¡Y va a caer! ¡Y va a caer! ¡Ojito lindo va a caer! Ojitos lindos le llaman los trabajadores estatales en huelga al ministro de Economía, aquí en forma de muñeco, a quien responsabilizan de la situación económica. Él ha contribuido al clima de caos, reconociendo que la caja fiscal no da para más y que no puede haber aumento de sueldos, pero insiste en culpar de la crisis a otros. Así que cuando se habla de inflación, señora, aprendamos a reconocer, el que vende los productos es un empresario, y si ese empresario trabaja con márgenes inusuales de ganancia, por expectativas, por costo de reposición o por lo que sea, quien está atentando contra el bolsillo del pueblo son los grandes empresarios. La campaña electoral es sobre todo por televisión. Los candidatos de la izquierda aprovechan las marchas para repartir personalmente su propaganda. Y Vargas Llosa, a la cabeza de la carrera, por seguridad no publicita sus giras, solo avisa a la prensa unas horas antes. En contacto con la gente, reitera su intención de aplicar una política económica liberal. Ahí se centra su discurso. Artículo de primera necesidad, Mario. Queremos la venta. El 8 de abril ganamos las elecciones, nosotros vamos a anunciar, porque lo hemos hecho en toda nuestra campaña, libertad económica, libertad para comprar y vender, no más controles, porque los controles significan corrupción. Que haya trabajo, Mario, que haya trabajo. La preocupación central de los candidatos ya no es solo ganar las elecciones, sino más bien si el país podrá resistir una segunda vuelta o si llegará en pie al 28 de julio, cuando se haga efectiva la transferencia de mando. La economía peruana está totalmente dolarizada. En las últimas 24 horas el precio del dólar se duplicó. Las reservas netas son negativas y la deuda externa asciende a 16.800 millones de dólares. Los conflictos laborales comenzaron cuando terminó la breve reactivación del primer año de García. Los sindicatos se han radicalizado. Según los analistas, la tercera parte de los peruanos, 7,5 millones, viven actualmente en condiciones extremas de pobreza. Junto con la transferencia de mando se prepara la celebración de las fiestas patrias. Algunos piensan que no hay mucho que festejar. Terminado el periodo de García, la preocupación es si el presidente electo, Alberto Fujimori, podrá sacar al Perú de la peor crisis de su historia. En Lima, Perú, María Luisa Martínez, Univisión. Apresúrese, haga su cola desde temprano, que la leche MUC en Hiperinflación García está a solo Alan García, garantía de precios más altos, siempre.